Estaremos definiendo el aprendizaje, el cual es referido a la capacidad del aprendiz de evaluar su propio proceso de aprendizaje con el propósito de hacerlo más consciente y eficiente, lo que hoy se conoce como aprender a aprender. Cabe mencionar que el metaaprendizaje es una habilidad metacognitiva, por lo tanto debemos entender qué es la metacognición. Metacognición significa conocimiento sobre el conocimiento. Este hace referencia a un plano de conciencia paralela que es meta, es decir, suspendida por encima de la actividad mental con el propósito de evaluar los propios procesos cognitivos. Además, la metacognición es posible por la introspección o habla autodirigida. La metacognición es la metaconciencia. Esto se entiende por el proceso por el cual el aprendiz autoevalúa sus propios conocimientos y procesos mentales para hacerlos más conscientes y eficientes en situaciones de aprendizaje y resolución de problemas. En otras palabras, la metacognición es la conciencia reflexiva, la capacidad de pensar y volver a pensar sobre nuestros procesos mentales. ¿Y cómo se desarrollan las habilidades metacognitivas? Se basan en un procedimiento de interrogación introspectiva, es decir, el aprendiz se autointerroga para planificar, supervisar y evaluar su propio proceso de solución de tareas de aprendizaje. ¿Y quién fue el creador del concepto de metaconciencia? Pues Lev Vygotsky, quien fue un psicólogo ruso de origen judío y uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo, fundador de la psicología histórico-cultural y claro precursor de la neuropsicología soviética. Considerado el Mozart de la psicología. Para Vygotsky, la conciencia es el objeto fundamental de la investigación psicológica y un constructo científico necesario. La negación de la conciencia ha llevado a la crisis de la psicología. También nos menciona que la conciencia da unidad a la mente humana y permite la comprensión subjetiva de los fenómenos psicológicos como estados internos accesibles mediante la introspección. Además, la conciencia es la organización observable objetivamente del comportamiento impuesta a través de la participación en las prácticas socioculturales como en la educación. Ahora hablaremos de John Flavel, quien modernizó el concepto metaconciencia denominándolo metacognición. John Flavel es un epistemólogo, psicólogo y teórico cognitivo estadounidense considerado como el pionero del concepto de metacognición, también conocido como la teoría de la mente. Para Flavel, existen 4 categorías de interrogantes que el aprendiz debe hacerse para desarrollar sus habilidades para el metaaprendizaje. Primero tenemos a los objetivos cognitivos, que es determinar los objetivos cognitivos de cada etapa de una tarea con ayuda del profesor. Por ejemplo, al resolver un problema de matemáticas debemos generar interrogantes metacognitivas, como ¿entiendo el enunciado? ¿Sé qué magnitudes aparecen en el problema? ¿Encuentro los datos en el enunciado del problema o debo hacer operaciones intermedias? Por otro lado, tenemos a las experiencias metacognitivas. Tomar conciencia de las consecuencias afectivas de enfrentar una tarea. Con ayuda del profesor, evaluar si comprende o no el problema, que es la sensación de saber o no. Y sus consecuencias afectivas. ¿Estoy seguro de mí o estoy ansioso porque no comprendo? Las emociones de miedo, como la ansiedad, aprensión, nerviosismo, incertidumbre, activa el mecanismo de condicionamiento. La tercera categoría son los conocimientos metacognitivos, que es determinar la naturaleza de la información, o sea, saber si el problema es fácil o difícil, y la demanda de la tarea, saber cuánto esfuerzo le demandará resolverlo. Otro punto son los conocimientos declarativos, saber qué es algo, por ejemplo, saber que nuestra comprensión lectora es pobre. Los conocimientos procedimentales, saber cómo se hace algo o conocimientos estratégicos. Conocimientos estratégicos. Estrategias de repaso. Se aplican aprendizajes de tipo asociativo o memorístico, como por ejemplo repetir una información, usar mnemotecnias o subrayar un texto. Estrategias de elaboración. Prestar una estructura u organizar de manera significativa un conocimiento memorístico, como por ejemplo hacer dibujos o usar palabras claves, analogías, usar rimas y abreviaturas. Estrategias de organización. Son estrategias de representación icono-simbólica para aprender categorías taxonómicas, por ejemplo, leer textos y categorizar o usar mapas conceptuales. El problema de investigación responderá a la siguiente pregunta. ¿Tomar conciencia de su propio proceso de aprendizaje incrementa el desarrollo cognitivo? A continuación, se abordará el marco teórico.
Análisis filogenético del metaaprendizaje. Un análisis filogenético implica unidades de tiempo de miles de años. Para ello tomaremos como base teórica el libro Tipos de mentes del filósofo Daniel Dennett. En uno de los capítulos más interesantes de su libro, Dennett afirma que existen 4 tipos de mentes, cuya tarea que deben cumplir es la de construir futuro. Evolutivamente se puede plantear los siguientes tipos de criaturas: criaturas darwinianas pavlovianas, criaturas skinnerianas, criaturas popperianas y criaturas gregorianas vygotskianas. Criaturas darwinianas pavlovianas. Son criaturas que poseen gran plasticidad fenotípica y se adaptan por selección natural pasiva. Es esa selección natural la que va puliendo la conducta de las criaturas darwinianas. El primer mecanismo de aprendizaje en aparecer evolutivamente es el condicionamiento clásico pavloviano, el cual es la base de las memorias procedimentales y emocionales. Por ejemplo, el primer mamífero, Morganucodon, que por una evolución divergente, debido a presiones selectivas, sigue un curso evolutivo distinto, no como podemos observar en el caso de la evolución de los diferentes grupos de mamíferos. Criaturas skinnerianas. Las criaturas skinnerianas presentan la novedad de poseer cierta plasticidad en su comportamiento, es decir, se adaptan por la historia de los refuerzos a su conducta. Aprenden por ensayo y error. Su mecanismo de aprendizaje es el condicionamiento operante skinneriano, basado en premios y castigos de la conducta. Parece ser que la mayoría de los animales son capaces de aprender en estos términos, es decir, que pueden modificar su pauta de comportamiento en función de la historia pasada y el entorno. El aprendizaje observado en las criaturas skinnerianas es bueno, pero tiene un riesgo evidente, y es que dado el proceso de prueba-error es ciego. Uno de los primeros errores que cometa pueden matarla. Una buena forma de evitar este peligro es realizar una selección previa de las posibles conductas, para descartar aquellas que claramente conduzcan al fracaso, y esto es precisamente lo que hacen las criaturas popperianas. Criaturas popperianas. Las criaturas popperianas planifican sus acciones manipulando imágenes mentales. Por lo tanto, superan el mecanismo del ensayo y error. Su mecanismo de aprendizaje se basa en hacer hipótesis y ponerlas a prueba en su imaginación. Es decir, permitir que sus hipótesis mueran en lugar de morir ellas mismas. Criaturas gregorianas vygotskianas. Son criaturas que utilizan herramientas físicas y mentales, por lo tanto constituyen entornos culturales. Su mecanismo de aprendizaje se basa en el lenguaje oral y escrito. Su proceso de aprendizaje es verbal significativo, lo cual permite una gran capacidad de abstracción, razonamiento y conciencia reflexiva. Análisis ontogenético del metaaprendizaje. Para un análisis ontogenético implica el uso de unidades de tiempo de meses y años. El psicólogo Lev Vygotsky explicó el desarrollo ontogenético del habla egocéntrica a partir del habla externa. La internalización del habla egocéntrica va a desarrollar la introspección, una especie de borrador mental para el pensamiento lógico. Bueno, ay, pero que yo era un señor que iba pasando y después se encontraba otro. ¿Cómo está, señor? ¿Qué dice? ¿Cómo le ha ido? Yo muy bien, muchas gracias. ¿Y cómo está la familia? Ay, la familia muy bien. Fíjate que tengo a Chiquito en cama. ¿Qué barbaridad? No me diga, bueno, con su permiso, voy a llevar unas medicinas a la casa. Hasta luego, señor. Habla autodirigida, base del metaaprendizaje. Primero, el habla externa comunicativa. Así como nos comunicamos con otros, también hablamos con nosotros mismos. El habla autodirigida o egocéntrica es un fenómeno que aparece a partir del segundo año de vida. Los niños de 3, 4, 5, 6 años hablan solos, y Vygotsky comprobó que esas son funciones lingüísticas, es decir, funciones psicológicas del lenguaje. Vygotsky determina que hablamos solos para planificar, resolver problemas, analizar, autocontrol emocional y muchas funciones más. Habla interna. Permite la apertura de memorias implícitas y automáticas. Ahora, lo que plantea Vygotsky es que el habla interna se une al pensamiento, es decir, rompe esquemas sensorio-motores, porque la primera modalidad de pensamiento, según Piaget, también aceptado por Vygotsky, es el pensamiento sensorio-motor. Pero ahora, el niño ya no solamente tiene pensamiento con esquemas sensorio-motores, sino que ahora está pensando
con palabras. Está analizando, imaginando, y a eso se le llama pensamiento verbal. Ahora veremos acerca del signo lingüístico. El signo lingüístico comprende de dos términos psíquicos, es decir, que están en nuestra mente, asociados y unidos en nuestro cerebro. El signo es una entidad psíquica de dos caras, conformados por el significado y el significante, y el referente es uno de los tres componentes del signo, que consiste en el objeto real al que alude el signo. Veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Tenemos el dibujo de un árbol. Entonces nuestros componentes están asociados por una relación recíproca. Tenemos el concepto, que es abstracto y conformaría el significado, es decir, las características generales de todo árbol, tronco, ramas, hojas, etc. Tenemos a la imagen acústica. ¿Qué es una imagen acústica? Es una huella psíquica. Entonces, mi significante va a ser la asociación de sonidos que mi mente constituye una huella. ¿Por qué? Porque es el recuerdo que tengo de la palabra árbol. Y mi referente extrasígnico vendría a ser el dibujo del árbol. Entonces nos hemos centrado en los signos lingüísticos, es decir, las palabras. Las palabras serán los instrumentos psicológicos que cambien los nexos entre las funciones psicológicas, como la percepción, atención, memorias, etc. Tienen como eje al lenguaje. Análisis microgenético del metaaprendizaje. Un análisis microgenético son experimentos en los cuales se usan los test psicométricos y trabajo de laboratorio. Suelen durar milésimas, segundos o minutos. Por ejemplo, la teoría del procesamiento de la información, en la cual se hace una analogía entre la mente humana y la computadora, teniendo esta analogía tres fases. La primera es el input, en la cual se produce la entrada de la información. En la segunda es el procesamiento, en el cual se interpreta, opera y elabora una respuesta a esta información. Y la tercera sería el output, que es la salida de la respuesta. Cabe resaltar que en el ser humano el input vendría a ser los sentidos, los cuales llevan información a las diferentes áreas sensoriales. Modelos experimentales de aprendizaje asociativo. Aprendizaje por condicionamiento clásico. Se define como aprendizaje por condicionamiento clásico como el proceso por medio del cual se efectúa un cambio en la conducta a través de la experiencia o la asociación de estímulos. Tenemos como representante a Ivan Pavlov, el cual se basa en el principio de asociación de estímulos, teniendo como esquema el estímulo-respuesta. Como se ve en el siguiente gráfico, existen 5 elementos dentro del aprendizaje por condicionamiento clásico. Como primer elemento vendría a ser el estímulo incondicionado, que es todo evento o hecho capaz de producir automáticamente una respuesta innata, es decir, no aprendida. El estímulo neutro vendría a ser el elemento o la situación que origina una respuesta de orientación, más no una respuesta incondicionada. El estímulo condicionado es el cual inicialmente era el estímulo neutro y que ahora es capaz de producir una respuesta condicionada. La respuesta incondicionada es la respuesta innata o refleja, que se desencadena por sí sola ante la presencia de un estímulo incondicionado. Y la respuesta condicionada es la respuesta aprendida, que se realiza ante un estímulo condicionado. Para entender un poco mejor, lo analizaremos a raíz de los experimentos realizados por Ivan Pavlov, con los famosos perros de Pavlov. En un primer momento existe un evento natural llamado estímulo incondicionado, el cual produce una respuesta refleja, es decir, no aprendida, la cual también se le llama respuesta incondicionada. En el experimento, Pavlov usó comida y un perro. Al poner la comida frente al perro, esta provoca su salivación. En este caso, la comida vendría a ser el estímulo incondicionado y la salivación vendría a ser la respuesta incondicionada. Luego se retira la comida y se pone una campana. A esta se le hace sonar y el perro lo único que hace es prestar atención. Con esto se demuestra que existen ciertos elementos, llamados estímulos neutros, en este caso la campana, los cuales solo provocan una respuesta de orientación, más no una respuesta incondicionada. Luego habrá una situación de apareamiento, en el cual se asocia el estímulo neutro, la campana, con el estímulo incondicionado, el alimento. Esta asociación debe darse en varios ensayos. Una vez que se aparean estos dos y el perro al observar, saliva, no por el sonido de la campana, sino por la comida. Pero una vez terminado el apareamiento, veremos lo que pasa en la siguiente fase.
que es luego de la situación del condicionamiento del apareamiento. Una vez terminada la situación de condicionamiento o apareamiento, el estímulo condicionado, la campana, sustituye al estímulo incondicionado, provocando así una respuesta de salivación. Aprendizaje por condicionamiento operante. Posteriormente al aprendizaje por condicionamiento clásico, se desarrolló una variante que introdujo los llamados reforzadores, las recompensas o castigos, con el propósito de afirmar una conducta deseada o eliminar una indeseada. Tenemos como representante a Skinner, que según él aprendemos según las consecuencias que producen nuestros actos. Como podemos ver en el siguiente esquema, hay 5 puntos claves, que es el estímulo discriminativo, la respuesta operante, el reforzador positivo, el reforzador negativo y un estímulo, ya sea aversivo o punitivo. La triple relación de contingencias. Para entender este punto mejor, lo analizaremos a través de un ejemplo. Un profesor quiere que sus alumnos trabajen en clase, y los alumnos a su vez quieren más tiempo de recreo. Entonces el profesor propone que en un tiempo determinado los alumnos terminen su trabajo, que consiste en un mapa conceptual. Ellos, de este modo, podrán obtener un tiempo extra de recreo. Entonces, existe un antecedente, es decir, un estímulo discriminativo, el cual viene a ser los 20 minutos para elaborar el trabajo. Existe una conducta, que es la respuesta operante, la cual vendría a ser el realizar el trabajo pedido. Y existe una consecuencia, que en este caso es un reforzador o premio, que es los 15 minutos extras de recreo. Leyes del aprendizaje. Contingencias de reforzamiento y castigos a la conducta. Principio de reforzamiento. Ley de reforzamiento positivo. Este es un proceso por el cual una conducta aumenta la probabilidad de su ocurrencia debido a que va seguida por la aparición de alguna consecuencia agradable. Por ejemplo, María recibe dulces de parte de la profesora por tener buenas calificaciones en sus exámenes. En este caso tenemos un premio que vendrían a ser los dulces, lo cual incrementa la conducta de María de tener buenas calificaciones en los exámenes. Ley de reforzamiento negativo. Este es un proceso por el cual la posibilidad de ocurrencia de una conducta aumenta, debido a que ella va seguida de la desaparición de una consecuencia desagradable o un peligro. Por ejemplo, hay un perro peligroso, entonces cruzo la pista. De este modo, alejo el peligro. Bueno, en este punto hay un estímulo discriminativo que vendría a ser el perro. Y al haber una conducta de protección que vendría a ser cruzar la pista, se aleja el peligro. Entonces, de este modo se retira el estímulo discriminativo que vendría a ser el perro peligroso y se incrementa la conducta de protección, que es cruzar la pista. Principio de castigo. Ley de castigo positivo. Este es un proceso por el cual la probabilidad de ocurrencia de una conducta disminuye, debido a que va seguida de una consecuencia desagradable. Por ejemplo, Mario ya no regresa tarde a su casa después del colegio, porque si lo hace su madre le grita. Aquí tenemos un castigo que es positivo. Al hacer este castigo se elimina una conducta indeseable de Mario, que es que ya no regresa a su casa. Cabe resaltar, pues, que en el caso del castigo positivo, la práctica en sí ha demostrado ser efectiva, eliminando de este modo una conducta. Sin embargo, es también riesgosa, porque puede causar traumas, ya que no solo estamos hablando de una forma verbal, sino también puede llegar a ser de una forma física. Ley de castigo negativo, costo de respuesta. Este es un proceso por el cual una conducta disminuye la probabilidad de su ocurrencia debido a que ella va seguida de la desaparición de una consecuencia agradable. Por ejemplo, el celular distrae a Juana. Entonces, Juana no estudia por estar con el celular, lo cual hay un costo de respuesta, que es que su madre le retire el celular, y con esto se acaba la causa de no estudiar. De este modo se está eliminando una conducta indeseable, que es no estudiar, ya que se le está eliminando lo que vendría a ser la acción de estar en el celular. Principio de extinción. Ley de extinción. En esta ley se establece que si en una situación concreta una persona emite una respuesta previamente reforzada y ahora no va seguida por una conducta reforzante, esta persona es menos proclive
a repetir la misma conducta cuando se vuelve a encontrar en una situación similar. Por ejemplo, cuando un bebé o un niño hace su berrinche, lo normal es que se le haga caso, pero después de un tiempo se entiende que si se le hace caso, esta conducta lo único que hace es empeorar y aumentar. Entonces la madre, al dejar de hacer caso, hace que el niño poco a poco vaya dejando esta conducta desagradable, ya que se le está eliminando la atención. De este modo es como se elimina la conducta del niño. El análisis histórico-cultural del metaaprendizaje. Desde la creación de las instituciones escolarizadas, tanto de educación básica como superior, se evidenció un avance civilizatorio, es decir, el nacimiento del aprendizaje escolar hizo que la mente humana se desarrolle con la lectoescritura. Según Vygotsky, un instrumento psicológico es una creación artificial, específicamente creado por la interacción social y las prácticas culturales. Estos son dispositivos sociales que están dirigidos al dominio de los procesos mentales propios o ajenos. Es decir, un instrumento psicológico genera significados que van a dirigir procesos cognitivos como la atención, percepción, memorias, pensamiento, además de procesos afectivos, tales como las emociones y sentimientos y la actividad comportamental. Entonces, las palabras son los instrumentos psicológicos más importantes que surgen de la interacción social y organizan a la mente en sistemas de funciones complejas. Dicha interacción se puede explicar en su esquema planteado. Aquí se puede señalar la mediación de los artefactos entre el sujeto y el objeto, donde participan herramientas, signos, reglas, comunidades y división del trabajo. Estos se pueden apreciar en el siguiente ejemplo orientado al ámbito educativo. Como otra base teórica, se puede tomar lo planteado por David Oswell, es decir, el aprendizaje verbal significativo, o también conocido como el aprender a aprender. En su libro Psicología Educativa, Oswell manifiesta que existen 9 formas de aprendizaje en contextos escolarizados. Según él, todo aprendizaje escolar puede ubicarse a lo largo de 2 dimensiones o continuos que, al ser unidos de manera ortogónica, se obtienen 9 tipos de aprendizajes en situaciones de enseñanza específica. Dimensión de aprendizajes receptivo por descubrimiento. Esta dimensión se refiere al tipo de estrategia de enseñanza que el profesor aplica con la intención de fomentar un aprendizaje receptivo, donde el alumno recibe pasivamente la información. O un aprendizaje por descubrimiento, donde el alumno busca activamente dicha información. Luego, la dimensión de aprendizaje repetitivo significativo. Esto se refiere al nivel intelectual, puede ser alto o bajo, del aprendizaje. Los conocimientos de bajo nivel intelectual son aquellos que se incorporan a nuestra estructura cognitiva de manera no sustantiva, arbitraria y verbalista, es decir, se aprenden de manera repetitiva o mecánica. En cambio, los conocimientos que pertenecen al alto nivel intelectual tienen una estructura lógica interna y forman posiciones para razonar a partir de conceptos. Requieren de la metacognición, ser comprendidos, asimilados de manera sustantiva, no arbitraria y no verbalista. En la siguiente imagen se puede observar la clasificación de las 9 formas de aprendizaje escolar propuestas por Oswell, Novak y Hanesian. Asimismo, Oswell plantea mecanismos del aprendizaje significativo, el cual comprende en relacionar conceptos nuevos con los previos a través del proceso de asimilación. Existen 3 tipos de modalidades de asimilación: subordinada, superordinada y combinatoria. Aprendizaje subordinado, es decir, la asimilación de arriba hacia abajo. Este a su vez se subdivide en 2. La primera es la inclusión derivativa. Como se puede observar en este ejemplo, en la inclusión derivativa, la nueva información A5 es vinculada a la idea supraordinaria A y representa otro caso o extensión de A. Es decir, A5 es un nuevo ejemplo de A. No se cambian los atributos de criterio del concepto A, pero se reconocen nuevos ejemplos como relevantes. El siguiente tipo es la inclusión correlativa. Como se puede observar en este ejemplo, en la inclusión correlativa, la nueva información Z se vincula con la idea X.
pero es una extensión, modificación o limitación de X. Los atributos de criterio del concepto incluido pueden ser extendidos o modificados con la nueva inclusión correlativa. En el aprendizaje subordinado, las ideas establecidas, o sea, las inclusoras, se reconocen como ejemplos más específicos de la nueva idea A y se vinculan a ella. La idea supraordinada A se define mediante un conjunto de nuevos atributos de criterio que abarcan las ideas subordinadas. Finalmente, el último tipo de aprendizaje es el combinatorio. En este tipo de asimilación, la idea nueva A es vista en relación con las ideas B, C y D, pero no más inclusiva ni más específica que las ideas mencionadas. En este caso, se considera que la idea nueva A tiene algunos atributos de criterio con las ideas preexistentes. El conocimiento de los mecanismos de aprendizaje significativo facilita la aplicación de estrategias de metaaprendizaje, como los mapas conceptuales. Sin esta comprensión, la asimilación de cualquier concepto corre el riesgo de ser irreflexiva, un simple verbalismo o aprendizaje memorístico de palabras sin sentido. Los mapas conceptuales fueron propuestos por Joseph Nova. Con estos, buscaba promover la relación entre conceptos, la reestructuración cognitiva del aprendiz y el razonamiento. Su objetivo es el cambio conceptual mediante una red de conocimientos que permite percibir la realidad de una nueva manera. Para tal efecto, se elabora un diagrama iconoverbal de estructura piramidal, aunque bidireccional, del cual se infiere la estructuración de conocimientos asimilados. Esta actividad promueve el desarrollo metacognitivo de la atención voluntaria, la memoria lógica y el razonamiento. El día de hoy vamos a desarrollar lo que son las divisiones. Para eso, primero vamos a tomarte como una tipo prueba de entrada. Ok, muy bien, Fabiana. Ahora me gustaría que me expliques cómo has podido desarrollar esta división. Primero he multiplicado 2 por 1, que me sale 2. Y he puesto el 1 acá. Ya. Se le ayuda a razonar con los siguientes conceptos: dividendo, divisor, cociente, residuo, tipos de división, división exacta, división inexacta. En primer lugar, la división es una operación matemática que consiste en determinar cuántas veces un número está contenido en otro. Tú me preguntarás, ¿pero a qué se refiere esto, no? Tipos de división. Como pudimos ver en el ejemplo de Doña Peta, no había un residuo, el residuo era 0, ¿ok? No había un residuo. Entonces, cuando no hay un residuo, es decir, cuando el residuo es igual a 0, se llama división exacta.
primero te voy a poner dos divisiones. Una es exacta y la otra es inexacta. Cuando termines de resolver ambas, me gustaría que me digas cuál es la exacta y cuál es la inexacta. Esta es la división exacta y esta es la división inexacta. Bueno, Hito, ya puedes empezar con la primera hoja. Ok. Bueno, ahora voy a revisar qué tal te fue en la práctica, ¿ok? Mira, has tenido un pequeño error. Ok, pero esto te lo voy a explicar ahorita para que quede más claro. A través de este mapa conceptual que he preparado, ¿ok? Sobre el tema. Se le ayuda a razonar con los siguientes conceptos: ecuación química, balanceo, método simple, método por tanteo, reactantes, producto, coeficientes, subíndices. Como ya sabemos, el tema son ecuaciones químicas, ¿no? ¿Y qué es una ecuación química? Bueno, es la representación simbólica de una reacción química. Bueno, entonces, con esta explicación, esta pequeña explicación que te he dado, vas a resolver lo que vendría a ser los siguientes problemas. Que ya es un poco más complicado, ya que pues ya tienes un conocimiento un poco más amplio sobre el tema, ¿ok? Bueno, entonces te dejo. ¿Reservaste? Ok. Bueno, entonces ahora voy a revisar de nuevo para ver qué tal te queda ahora con lo que te he explicado. Muy bien, has podido resolver todos los ejercicios de forma correcta. Muy bien. En el siguiente cuadro comparativo se observa que, en un inicio, es decir, durante la fase test 1, Fabiana contaba solo con un concepto relacionado a la división. Sin embargo, en la fase teach, la evaluadora emplea un mapa conceptual y le presta otros conceptos con la finalidad de generarle una microevolución cognitiva que le ayudó a enfrentar nuevamente sola la fase test 2, la cual culminó con éxito. En la fase test 1, es decir, antes de la explicación con el mapa conceptual, el aprendiz hubiera obtenido una calificación de 0, porque no comprendía los conceptos, por ende no podía razonar. Es por eso pues que se le hace imposible determinar correctamente las partes de una ecuación química, o determinar cuáles serían los coeficientes y subíndices en la ecuación. Después de la explicación con el mapa conceptual, en la fase test 2, se observa la asimilación de los conceptos y el razonamiento con ellos. El sujeto pudo determinar correctamente las partes de la ecuación, al igual que los coeficientes y subíndices. Con esto pudo balancear correctamente la ecuación y responder satisfactoriamente las 3 preguntas asignadas.
Luego vendría la fase Teach, en el cual el alumno recibiría una explicación con el uso de un mapa conceptual sobre el tema que se le está evaluando. Conclusiones. La primera sería, a través de evaluación, la cual se deriva de una determinada interpretación de la zona de desarrollo próximo y fue empleada en los casos anteriormente mostrados, se puede determinar cuánto progresa el evaluado a causa de la enseñanza. En ambos casos se pudo evidenciar que los evaluados pudieron tener una microevolución en sus capacidades, debido a que ambos culminaron con éxito la fase Test 2. Sin embargo, es importante mencionar que los conceptos que los evaluadores les prestaron deben ser reforzados para evitar que los olviden. En segundo lugar, tendríamos que aprender se vuelve un proceso extenso y complejo que se basa en diversas estrategias o técnicas de aprendizaje que se desarrollan dependientemente de los objetivos o enfoques que desean fortalecer, lo que aspiramos a aprender y los medios que disponemos. Además, nos basaremos en las estrategias metodológicas a elegir. Recordemos que aprender es un proceso social que se constituye de experiencias propias y experiencias comunes con los demás. Y por último, diríamos que con las evaluaciones realizadas nos hace notar la importancia del mayor conocedor en el proceso de aprendizaje de los niños evaluados, ya que los evaluadores, sin ser mayores expertos en los temas, han logrado crear en los niños un desarrollo cognitivo, pero momentáneamente porque se puede perder, si es que no se continúan las sesiones. También cabe resaltar el trabajo del mapa conceptual, ya que este fomenta el aprendizaje significativo, es decir, la comprensión de los conceptos y de esta forma razonar con ellos. Muchísimas gracias.